Bienvenido a este primer capítulo de mi serie Filosofía desde la perspectiva femenina. Y vamos a comenzar hablando de Eneduana, la primera filósofa, escritora y poeta de la humanidad, al menos desde la línea occidental. Vamos a revisar primero su vida. Eneduana, que significa gran sacerdotisa u ornamento del dios An, vivió aproximadamente en el 2285 a.C., probablemente en Akkad, que era el gran imperio fundado por su padre. Aunque algunos historiadores creen que pudo haber nacido en otra ciudad importante del imperio. Ella murió aproximadamente en el 2250 a.C., o sea que vivió 35 años. Y ella tuvo varias ocupaciones. Primero hay que decir que su padre dejó o decretó que ella fuese la suma sacerdotisa, que era un puesto sumamente importante para la sociedad mesopotámica. También fue escritora, filósofa, poeta, política, o sea, quiere decir que ella sabía de política, porque ya era una época en donde la política era muy importante, pese a que Mesopotamia fue una civilización bélica, estos también eran diplomáticos. Y astrónoma ritual. Las mujeres en Mesopotamia le dan mucha importancia al conocimiento de las estrellas. A ellas les llamó muchísimo la atención el ver el cielo y preguntarse cuál podía ser la función de los astros. Como tal, por supuesto que ellas no sabían exactamente que lo que veían en el firmamento eran las estrellas, pero comenzaron a utilizar la astronomía para poderse ubicar, para poder saber cómo estaba el tiempo, cuáles eran los mejores momentos para la cosecha, para la siembra, y todos estos conocimientos fueron atribuidos a mujeres mesopotámicas. También existieron mujeres que les interesó muchísimo las matemáticas, porque aquí fue el inicio de las matemáticas tal cual. En Mesopotamia nace no únicamente la escritura cuneiforme, también la contabilidad, porque era importante saber, pues, cuánto trigo se cosechaba, cuánto trigo se iba a vender, cuánto había de ganado, cuánto había de... Aquí que comienzan a surgir los primeros impuestos, bueno, pues bueno, cuánto vamos a fijar de impuesto, quiénes los están pagando, quiénes no, y si habían deudas, pues bueno, también ver quién le debía a quién, y por supuesto la idea de propiedad. Aquí nace la idea de propiedad, de ver qué territorio le pertenece a cada uno de los clanes. Esto se hizo para poder tener, por supuesto, que un control, y quienes ayudaron a buscar esta manera de llevar una contabilidad y de entender cómo era este mundo matemático fueron las mujeres. Y bueno, ella fue considerada por la mayoría de los historiadores como la primera gran autora de la historia, porque ella fue la primera mujer que firmó sus obras con su nombre. Y por supuesto que ella tenía pues a su favor el ser hija de un rey, que bien pudo el rey no darle este poder, pero se le otorgó, y por eso es que nosotros sabemos de la existencia de sus textos, porque, ok, desconocemos quién escribió otros tantos textos más, que pudieron ser otras mujeres, porque si la hija del rey se le permitía escribir, probablemente en el tiempo en donde ella habitó, se le pudo haber dado la oportunidad a otras más mujeres, pero como no era algo habitual el firmar las obras, por eso es que no existe la certeza de que otras mujeres escribieran, pero de que hay una probabilidad alta, sí, porque en el inicio de Mesopotamia, el regimiento, la manera en la que las mujeres se desarrollaban era muy abierta. Ellas tenían pues casi los mismos derechos que los hombres. Realmente la manera en la que las mujeres pierden estas libertades y derechos es con el tiempo. Cuando llegan los pueblos semitas, que es la época de Babilonia, mucho tiempo después de Eneduana, es cuando las mujeres comienzan a ser vistas como propiedad, como
una incubadora prácticamente, porque las mujeres tenían dos propósitos, que era el casarse y el tener hijos. Entonces eso fue ya después. En el inicio de las civilizaciones se le dio mucho respeto a las mujeres porque las principales diosas, vaya, eran femeninas. Por ejemplo, una de las diosas que más sobresalía era Inanna, que era la diosa de la fertilidad, del amor, y ella era la que regía el pensamiento de la época. Por eso es que, pues sí, seguramente las mujeres tenían una visión distinta en esta época. Ahora vemos el mundo en el cual ella nació, porque antes de conocerla, pues hay que imaginar un mundo completamente diferente al que tal vez tengamos en la mente. Por ejemplo, cuando hablamos de la antigüedad, yo creo que a muchos se nos viene Grecia, Roma, Platón, Aristóteles, la Biblia, pero en este tiempo la Biblia no existía. Todos estos socráticos, presocráticos, todos estos pensadores tampoco existían. Es más, Moisés ni siquiera había nacido, ni siquiera existían las historias de bueno, eran judías, historias de los israelitas. Y ahora sí, mientras en Egipto ya existía un imperio gigante con pirámides, todo el rollo, en Europa seguían viviendo en pequeñas aldeitas sin sentido todavía. Obviamente en Mesopotamia ya habían ciudades, vaya, formales, por eso se dice que fueron las primeras ciudades las que existieron en Mesopotamia, en donde ya tenían bibliotecas, por supuesto que las leyes, los impuestos, el comercio internacional, porque había mucho comercio. En un lugar hacían telas, las telas eran muy importantes porque eran el símbolo de la realeza, el símbolo del poder. La gente a veces se sorprende y dice, es que la moda es algo estúpido. No, mi vida. La moda es el símbolo del poder de la época y de la evolución de ese poder, de la economía, del arte. Bueno, la moda tiene que ver con mucho, hasta incluso con la medicina y con la ciencia y con la tecnología. Entonces, en esta época, la moda era muy importante porque tú, al ver la ropa de una persona, te podías dar una idea de a qué clase social pertenecía de la época. Por supuesto que los observatorios eran sumamente importantes también, y la escritura cuneiforme. Por eso es que se le llama la cuna de la civilización, pero hay que decirlo como es. La cuna de la civilización, pero occidental. Tuve que hacer una pausa de hidratación porque estaban haciendo un ruido horrible. A ver si con la edición logro quitar ese ruido, pero bueno, espero que se escuche mejor. Continuamos. También hay que entender qué es Mesopotamia. Significa que era la tierra entre dos ríos, porque se encontraba situada entre el río Tigris y el Éufrates. Por eso es que tanto Egipto, que estaba cerca del río Nilo, como Mesopotamia, eran lugares muy fértiles. Por eso es que esto les ayudó a que su imperio floreciera. Bueno, no su imperio, su civilización, su reino floreciera y tuviese pues tantas cosas. Por ejemplo, pero actualmente, ¿qué es Mesopotamia? También para poder ubicar en dónde se encuentra en este momento, que es el territorio de Irak, parte de Siria, Turquía y también de Irán. Aquí, como ya dijimos, nace la estructura cuneiforme, las primeras grandes ciudades, pero digamos que las ciudades formales. Que también existió otra gran civilización, que son las civilizaciones del Indo, pero en estas civilizaciones ya es como que la parte oriental, más oriental, es como si en algún punto nosotros revisáramos la historia, que les digo que quiero hacerlo, la historia desde la línea oriental sería que nos fuéramos por esta civilización del Indo. Ahí encontramos la urbanización. Ahí comienza, uno creería que es algo moderno, pero no, comienza desde las primeras civilizaciones que tenían una idea de cómo trazar perfectamente sus ciudades que estaban pensadas para que no fuesen pues atacadas, que fuesen seguras, que no, por ejemplo, en Egipto, que se inundaba muchísimo, el criterio de la arquitectura ayudaba a que con el tiempo las ciudades no se inundaran. También la rueda, los primeros códigos legales y algo importante,
que nosotros sabemos cómo era la vida de las mujeres en esta sociedad gracias a los primeros códigos legales y a la contabilidad. Así es como podemos ver cómo es que ellas se desarrollaban. La burocracia y la literatura escrita. Que esta primera literatura, me encanta decir esto, el primer poeta es Eneduana. Ella es la primera gran poeta que existe en la historia de la literatura. Entonces eso es súper importante y por eso es que a ella es la primera de la que estamos hablando. ¿Y quién era el padre de Eneduana? Su padre fue Sargón de Akkad, Sargón I o Sargón el Grande. Este rey fue tan admirado que su nombre, su prestigio, llegó hasta la civilización persa. O sea, así de importante era. Ahora el gran chisme histórico. Sargón tiene una historia que recuerda mucho a Moisés, y por eso siempre digo, bueno, no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores, que la religión como la conocemos ahorita, la religión, claro, cristiana, la relación que impera en todo Occidente, es producto de influencia de las primeras civilizaciones. La Mesopotamia influenció muchísimo, todas las creencias de Mesopotamia influenciaron a Grecia. Por supuesto que Grecia influenció a Roma, pero también influenciaron a pueblos como los israelitas. Las historias de los israelitas son sacadas de las historias mesopotámicas, como es el caso de Sargón I. Su madre lo metió en una cesta porque había una batalla, había una guerra, entonces ella lo coloca en esta cesta, lo dejó flotando sobre un río y luego un jardinero lo encuentra y lo lleva con la gente del poder de aquel tiempo, y así es como él pues se hizo el hombre más importante de todo Mesopotamia. Lo que sí sabemos precisamente, porque esto obviamente es un chisme histórico, es que él conquistó prácticamente todo Mesopotamia y fue el primer gran emperador de toda la historia. Entonces, aquí vemos cómo se asemeja un poquito a la historia de Moisés. Otra historia del espiritual o mitológica que se asemeja muchísimo a la idea de Zeus, por ejemplo, Zeus y Hades, es que tanto Inanna, que era la diosa de la fertilidad, del amor, de la vida, tenía una hermana que ella era la diosa del inframundo, pero no era como tal una diosa mala, porque la idea de que existe un infierno es moderna, esa idea es moderna, no es una idea o digamos que espiritual con la que se iniciara la idea del inframundo, de la muerte. La muerte era algo bueno, era la continuidad de la vida, y llegar a la muerte, incluso para muchas de estas civilizaciones, era un gran honor. ¿Y por qué su padre la convierte en la suma sacerdotisa, que era un puesto político? Porque no únicamente era por religión, este puesto político tenía que ver con la política, tenía que ver con que cuando ellos conquistaban una ciudad nueva, y obviamente la ciudad era muy independiente, una de las responsabilidades era llevar sus dioses, llevar sus creencias, sus ideologías, sus costumbres, y convencer a las personas para que quisieran adoptar, objetivamente con este criterio, el dogma que ella llevaba. Entonces era una gran responsabilidad, porque a ella se le encomendaba tener un control religioso, un control político y una legitimidad para gobernar. Entonces Eneduana fue una especie de embajadora entre, digamos, el imperio y las ideas espirituales que tenía este imperio. ¿En dónde vivió principalmente? En Ur. Esta fue una de las principales ciudades de este mundo antiguo. Allí se encontraba la enorme figura de Sigurat dedicada al dios Nana. Y aquí pues imagínate una pirámide escalonada hecha de ladrillos de barro. Aquí miles de personas acudían para ceremonias religiosas, y bueno, ese era como que su lugar predilecto para estar, pero como ya vimos, ella solía viajar por el reino, pues difundiendo el pensamiento. Y para que podamos entender cómo era el rol de ella, también hay que ver cómo era la mujer de esa época. Y aquí aparece lo que yo les digo, que en un inicio las mujeres en Mesopotamia tenían todos los derechos prácticamente. Ellas sí podían poseer propiedades, podían heredar, podían administrar negocios, divorciarse en determinados, digamos que por determinadas circunstancias,
comparecer ante tribunales sin necesidad de tener a un tutor. Sin embargo, estos derechos pues fueron cambiando según la ciudad y la clase social, porque las mujeres de élite tenían muchos más privilegios, por supuesto, acceso a la educación, y podían ejercer una enorme influencia, tanto religiosa, política, que era algo excepcional y que uno pensaría que comenzó de otra manera. No, les voy a contar otro poquito de la historia de Mesopotamia. Cuando llegan los pueblos semitas, que es Babilonia, cambian las leyes y la mujer es vista como propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que se crea la idea del matrimonio como un contrato. Y el contrato que conocemos ahorita, que es un acuerdo de voluntades, ahí solo existían las voluntades, pero de los padres. De los padres y del futuro esposo. Entonces, ¿qué ocurría? El futuro esposo daba una compensación por estarse llevando a una miembro de su familia, del padre, y los padres debían de otorgar una dote por la mujer. Esta dote, que podían ser cosas, joyas, indumentaria, telas caras, etcétera, en teoría eran propiedad de la mujer, pero en la práctica el que lo administraba era su marido. Entonces prácticamente pues ella no tenía nada, o sea, realmente dependía totalmente de su marido. Ellas no podían comparecer ante un tribunal por ningún motivo, más que ahí no se permitía maltratar a la mujer. Si el esposo se atrevía a golpear a su mujer, entonces ella sí podía solicitar el divorcio, pero además un divorcio remunerado, porque ella no podía quedar a expensas, o digamos que protegían la seguridad de la mujer. Sin embargo, eran muy estrictos con el rollo de la fertilidad, porque el segundo objetivo grande de ser mujer era el de procrear. Entonces tú no eras capaz de traer al mundo a hijos, entonces ahí pues ya eras una mujer a medias, y que ahí se empieza como que a desarrollar esta idea de que no sirves, de que no eres importante si tú no tienes hijos. La maternidad era como: tú viniste al mundo a traer hijos, y si no tienes hijos pues no sirves para nada, vas a tener que trabajar. ¿Qué ocurría? El esposo tenía derecho de volverse a casar sin necesidad de divorciarse de su primera mujer. Se casaba por segunda vez, y los hijos que tenía esta segunda esposa pasaban a ser hijos de la primera legalmente. Ahora, otra cosa horrible es que las mujeres podían ser vendidas por el padre o por el esposo si éste tenía alguna deuda. Entonces él podía entregar a su mujer como esclava para saldar esta deuda. Horrible. Bueno, otra cosa es que no podían heredar. Entonces, ¿qué ocurría si en una familia no tenían varones? Tenían de dos. Una, el adoptar a uno de los yernos o a varios yernos, hacerlos hijos y heredarles a ellos, o bien cambiar el sexo de la mujer por el de hombre, ¿no? Que esto se repitió de nuevo en Francia como en los tiempos de Luis XIV, Luis XV, se le cambiaba el título, bueno, más bien el sexo a la mujer, para que ella pudiera heredar el título, las propiedades, los negocios familiares, etcétera, porque tampoco se le permitía en ese tiempo heredar a la mujer. Entonces, así es como fue en algún momento la forma en que se desarrollaba la mujer en la sociedad. Así es como fue decayendo. Pero también vamos a ir viendo cómo vuelve a evolucionar. Y esto es como una ruleta, o como más bien como pues un juego que sube baja, como sube y baja, porque a veces a las mujeres les iba bien. Vamos a ver cómo más adelante el papel de la mujer vuelve a ser importante, e incluso existieron reinas que fueron importantes en otros periodos, porque Mesopotamia se divide en 3 etapas, que son los sumerios, los acadios y los asirios. Y de cada una de estas etapas hay periodos. Entonces existió un periodo que se llamaba arcaico, en donde ya se les permitía a las mujeres gobernar sin necesidad de tener a un consorte que estuviese para legitimizar su reinado. Entonces ahí vamos a ver cómo va a cambiar realmente el papel de la mujer. Y otra cosa importante es que los historiadores dicen que las mujeres en ese momento pues
sí dependían muchísimo de cómo era su capacidad, porque no todas las mujeres tenían la posibilidad de estudiar, pero también si tú eres una mujer que tenía mucho dinero pero no tenías aptitudes, eran muy rígidos en ese punto. Y su infancia. No sabemos exactamente algo propio de su infancia, pero se cree que aprendió a escribir con la escritura cuneiforme, matemáticas, astronomía, sobre rituales religiosos que era sumamente importante, sobre música, sobre literatura sumeria. La música, otro punto importante porque ahorita la música es entretenimiento, pero en aquel momento la música era simbología, el símbolo de respeto hacia los dioses. Entonces la música que tú escuchabas era símbolo de la espiritualidad de los sumerios. Y mucha de la música que existía en aquel momento era se lo dejaban a las mujeres porque eran las que tenían ese toque, esa sutileza, esa feminidad, y que como las diosas eran femeninas, qué mejor que mujeres que enaltecieran el poder de las diosas. Y se creía que era una mujer políticamente muy inteligente, muy culta, sensible, profundamente espiritual y con una fuerte conciencia de sí misma. Y algo extraordinario en sus escritos es que habla de sus propios sentimientos y que eso era muy poco común. De hecho, conforme veamos el desarrollo de la sociedad, vamos a ver cómo evoluciona esto y el arte es racional, objetivo, se pierde esta objetividad hasta el romanticismo. Pero que una autora o una artista fuese tan sensible era poco común en esta época. Por eso algunos especialistas la definen como la primera autora que escribe en primera persona con una voz claramente identificable. Entonces es otro detalle muy importante. Ahora, el gran drama de su vida, porque también pues en la vida no todo es felicidad, no todo es paz, y ella pues sí pasó por un momento algo difícil, bastante difícil. Un hombre llamado Lugal-Ane encabezó una rebelión en contra del imperio acadio. Y durante este conflicto, pues Enheduanna es expulsada de su cargo como gran sacerdotisa. Y durante este conflicto, pues ella se sintió muy mal. En uno de sus poemas describe ese momento con un tono profundamente personal. Habla del destierro, de su dignidad, de la esperanza por recuperar ese orden. Y es uno de los primeros testimonios conocidos en los que una autora narra su propio sufrimiento ligado a acontecimientos políticos. Finalmente, ella recupera su poder y es otra vez puesta o le otorgan de nuevo su cargo de suma sacerdotisa. Ahora, un poquito de los chismes históricos. Aunque debemos distinguir entre hechos y especulaciones, también es importante porque los historiadores también lo toman en cuenta, porque es parte de como de, si no tengo mucho de dónde cortar, pues por lo menos me voy por los chismecitos, ¿no? Decían que fue una princesa convertida en figura religiosa, uniendo poder político y espiritual. Se decía que firmó sus obras con su nombre, usó la literatura para legitimar el poder de su dinastía, mostrando que la escritura también podía ser una herramienta política y que su voz era personal. Esto me vas a decir, oye, pero eso no suena muy a chisme. Lo puse como un chisme porque no se tiene la total certeza de que así fuese. Ahora nos vamos por sus obras. Se le atribuyen varias composiciones, que en total son 3. La primera, la exaltación a Inanna Nin-me-Sara. Su obra más famosa, en ella combina oraciones, una tipo autobiografía, una reflexión sobre la justicia, la experiencia que ella tuvo durante su exilio y una esperanza en la restauración de este orden que ella ya tenía en su vida. 2. Himnos de los templos, que esta es una colección que ella dedicó a los santuarios de Sumer y Akkad, y más allá de esta dimensión religiosa ofrece una visión de cómo concebía la unidad cultural y política del territorio. Y 3. Himnos a Inanna, que los himnos en aquel momento eran tipo poemas, entonces también son tomados en cuenta como la primer poesía que fue dedicada a la diosa del amor, de la guerra y del poder, y en ellos se explora la complejidad de lo divino, pero también combinado con la condición humana. Y nos vamos con las ideas fundamentales de su pensamiento. La primera es que la palabra
puede restaurar el orden. Para ella la escritura era sumamente importante porque escribir no era únicamente un simple acto estético como después se fue transformando la escritura, que incluso hoy en día pienso que en muchas ocasiones se ve un poco más lo estético que el fondo, el tema o lo que se está tratando de motivar o de enseñar. La palabra tenía ese poder y ella estaba muy consciente. Ella decía que cuando el mundo caía en un caos, ya fuese por una rebelión, por una injusticia, por un conflicto que se suscitaba en la sociedad, el lenguaje permitía nombrar el desorden, porque el arte hace eso, lo nombra, pedir justicia y volver a orientar a la comunidad hacia un equilibrio, porque para los de Mesopotamia y para los de Egipto, el equilibrio era sumamente importante y defendía, por supuesto, que en ese sentido se anticipaba a una intuición que aparecerá siglos después en otras tradiciones filosóficas. El lenguaje no solo describía la realidad, también ayudaba a transformarla. Y bueno, aquí podemos citar un ejemplo sencillo, que cuando una sociedad reconoce una injusticia y la expresa públicamente, esa palabra abre la posibilidad a hacer un cambio y lo hemos visto en la práctica. 2. Que el poder necesita legitimidad moral. Enheduanna vivió muy de cerca tanto el poder imperial como el político, pero sus textos muestran que gobernar no bastaba. El poder debía estar vinculado con un orden más alto, representado por la justicia, la armonía y el respeto por lo sagrado, que en muchas otras sociedades no siempre se logra. No defendía que el poder por sí mismo importaba, sino un poder que mantuviera el equilibrio, pero de la comunidad. Entonces a ella sí le importaba cómo se regía a la sociedad. Un ejemplo que podemos aquí tomar es que un gobernante puede tener una fuerza militar bastante dura, pero si rompe este orden y la justicia, pierde por completo su legitimidad. Ahora, ¿en qué se diferencia ella con los pensadores posteriores? Porque pues no podemos decir anteriores porque no lo sabemos. En Grecia, los filósofos como Platón o Aristóteles desarrollaron argumentos sistemáticos sobre ética, política, sobre pues metafísica. En cambio, Enheduanna nos escribió tratados filosóficos en ese sentido, pero son tratados. Su reflexión aparece integrada con la poesía y los himnos, cosa que después ya no se da tal cual. Para ella, la filosofía, la religión, la política y la literatura todavía no estaban separadas, que se empezó a separar porque se necesitaba también, no hay que satanizar todo, o sea, realmente sí se necesitaba especializarlas, pero para ella era importante que formaran parte de una misma. No se sabe cómo murió, no existen registros realmente de cómo o cuál fue su muerte, quizás fueron causas naturales, ya dijimos que fue en el 2250 a.C. y después de haber recuperado su posición como gran sacerdotisa. Curiosidades, que me encanta esto porque vamos a repetir, pero es importante que quede claro. La primera autora conocida por firmar sus obras, sus textos fueron copiados durante siglos en las escuelas de escribas. Es una de las primeras personas de la historia cuya voz individual puede leerse directamente y su figura permaneció casi olvidada hasta que la arqueología moderna recuperó tablillas con sus composiciones. Y de los mitos, ella no solo fue una sacerdotisa y ella no solo era una figura de filosofía que escribió himnos y ya. No, ella verdaderamente tenía un pensamiento y un criterio. ¿Qué pueden leer de ella? La exaltación de Inanna, que es en donde mejor se puede entender esto de su voz personal y poder comprender cómo fue pues un poco de su vida. Y pues aquí es cuando ya nosotros vemos que el tiempo puede pasar, aquí vemos que pasan miles de años y la sociedad sí cambia, evoluciona, pero hay cosas que se vuelven a repetir y si nosotros no estamos conscientes de estas actitudes, de estos aprendizajes, entonces incluso en nuestras propias vidas las podemos repetir. Es importante darle visibilidad a estas mujeres que fueron filósofas, que no fueron únicamente pensadoras, también escritoras, poetas, artistas en general, líderes, y no olvidarnos que si no hubiese sido por su padre, ella no habría podido llegar a ser quien fue. Entonces es
el hombre necesita de la mujer y por supuesto que la mujer también necesita del hombre para crecer. Entonces aquí vemos cómo gracias a su padre, al apoyo que tuvo familiar, ella pudo desarrollarse y ahorita nosotros tenemos esta memoria de una mujer que inició con tanto del arte que prevalece hoy. Y te pido por favor que no te olvides de interactuar, de comentar, de compartir para que más personas puedan aprender y puedan venir a este canal porque voy a continuar enseñando. Tenemos todavía 20 mujeres más de estas primeras etapas que son Mesopotamia, Egipto y Grecia. De ahí nos vamos a ir avanzando. Es un mundo de conocimiento, pero comenzamos con esta etapa. Espero que te haya gustado y déjame en comentarios si piensas que estuvo bien como lo enseñé, qué opinas de Eneduana, si ya habías escuchado hablar de ella, si te pareció interesante, no sé, lo que tú quieras, o déjame un saludo, pero quiero leerte.